Música, los gritos habían continuado durante 23 minutos sin parar. Los llantos de Elsie Whitaker, de 10 meses, atravesaban la elegante atmósfera del Ernard Dan, el restaurante más exclusivo de Manhattan, donde una sola comida costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Su rostro estaba rojo, las lágrimas corrían por sus mejillas regordetas, sus puñitos apretados mientras arqueaba la espalda ante los desesperados intentos de su padre por calmarla. David Whitaker, el multimillonario director ejecutivo de una empresa tecnológica con una fortuna de $8.700 millones, permanecía impotente en su reservado, su traje Armani manchado de leche y lágrimas. Lo intentó todo: el biberón, el chupete, el conejo de peluche de $500, que normalmente funcionaba, incluso la aplicación de nanas, creada por su propia empresa. Nada funcionaba. Los demás comensales le lanzaban miradas que iban desde la compasión hasta la irritación apenas disimulada. Fue entonces cuando Belinda Thompson se acercó. La camarera de 26 años se movía por el restaurante como si flotara, con movimientos tranquilos a pesar del caos. No estaba asignada a la sección VIP. Los camareros negros rara vez lo estaban. Pero algo en el llanto del bebé la había atraído desde el otro lado del salón. Sin pedir permiso, sin dudarlo, Belinda se arrodilló junto a la mesa de David y comenzó a tararear. No era una nana, no era nada reconocible, solo una vibración baja y constante que parecía venir de lo más profundo de su pecho. No extendió la mano hacia el bebé. Ni siquiera miró a David. Simplemente tarareó y se balanceó levemente como si recordara algo del pasado. El grito de Elsie tartamudeó, tuvo hipo, se fue apagando. Entonces, milagro de los milagros, el bebé giró su carita manchada de lágrimas hacia Belinda y extendió una manita. ¿Puedo? Belinda preguntó en voz baja, hablando por primera vez. David, demasiado conmocionado para hablar, asintió. Belinda tomó a Elsie, con una facilidad casi mágica, acunándola contra su pecho, mientras seguía tarareando aquella extraña y hermosa melodía. En 30 segundos, Elsie se quedó en silencio. En un minuto, se durmió, con sus pequeños dedos aferrados al cuello de Belinda. Todo el restaurante se quedó en silencio, observando a esta joven negra hacer lo que el padre multimillonario no pudo: traer paz a una bebé afligida que había estado llorando por su madre muerta. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos regresar al principio. 4 semanas antes, David Whitaker había enterrado a su esposa. Rachel había muerto como había vivido, repentinamente, inesperadamente, cambiándolo todo en un instante. Un aneurisma cerebral a los 32 años. En un momento estaba riendo en el desayuno, al siguiente ya no estaba. Sin despedida, sin últimas palabras, solo. David solo con una bebé que no entendería. Porque su mamá nunca regresó. El funeral había sido un borrón de trajes negros y condolencias vacías. Todos decían lo mismo: está en un lugar mejor. Al menos no sufrió. Eres fuerte. Saldrás adelante. Pero David no era fuerte. Se estaba ahogando. Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. Durante 3 semanas después de la muerte de Rachel, Elsie estuvo extrañamente callada. El médico dijo que era normal. Los bebés también sufren a su manera. Pero hace una semana empezó a llorar. No era el llanto normal de un bebé. Esto era diferente. Desesperado, interminable, como si llamara a alguien que nunca respondería. David había contratado a la mejor niñera que el dinero podía comprar. Especialistas en duelo infantil, consultores de sueño, incluso una terapeuta infantil. Sí, existe.
Nada funcionó. Elsie lloró toda la noche, todo el día, a pesar de cada intento de consolarla. Necesita a su madre. La última niñera había dicho antes de renunciar. Hay cosas que el dinero no puede arreglar. Señor Whitaker, esta noche se suponía que sería diferente. La hermana de David lo había convencido de salir de casa para intentar algo normal. Llévala a algún lugar bonito, le había dicho. A veces un cambio de aires ayuda. Leonard Dan había sido el restaurante favorito de Rachel. Habían celebrado allí su compromiso, el nacimiento de Elsie, todos sus aniversarios. Tal vez estar en un lugar que Rachel amaba ayudaría. Tal vez su presencia perduraría en los espacios familiares. No sabían que esta decisión lo cambiaría todo. David había pedido su mesa habitual, un reservado en la esquina donde Rachel solía sentarse, practicando su terrible francés con los camareros, quienes amablemente fingían entender. Él vistió a Elsie con el vestidito rosa que Rachel había comprado, pero que nunca llegó a verla usar. Durante los primeros 10 minutos, funcionó. Elsie estaba tranquila, mirando a su alrededor con esos enormes ojos azules tan parecidos a los de su madre. David incluso logró pedir, sintiendo un destello de esperanza. Entonces, una mujer de la mesa de al lado rió, con una risa brillante y repentina, como solía hacerlo Rachel, y Elsie se derrumbó. Esperen, necesito decirles algo crucial. Belinda. Thompson no debía trabajar esa noche. Había hecho un turno extra porque tenía que pagar el alquiler y las facturas médicas de su madre. De hacía 2 años, aún la ahogaban en deudas. Había estado de pie durante 9 horas atendiendo a personas cuyos zapatos costaban más de lo que ganaba en un mes, sonriendo a pesar de la descortesía casual que conllevaba ser invisible. Estaba rellenando vasos de agua en el comedor principal. En la habitación cuando lo oyó. Ese tono particular de llanto que no era solo incomodidad o hambre. Era dolor. Dolor puro de bebé que la mayoría de la gente no reconoce porque no creemos que los bebés puedan sentir tan profundamente. Pero Belinda conocía ese llanto. Lo había oído en el campamento de duelo infantil donde era voluntaria los fines de semana, usando su título de psicología para algo que importaba, ya que no podía permitirse un posgrado. Lo había oído de su sobrino después del despliegue de su hermana. Ella misma había emitido ese sonido cuando tenía 13 años y su padre no regresó a casa de su tercer trabajo, el que finalmente lo destrozó. ¿Puedes imaginar cómo se sintió? Agotada, mal pagada, ignorada y, sin embargo, atraída por algo más profundo que la lógica hacia el palco de un multimillonario, donde no pertenecía. Su gerente, el señor Stevens, intentó detenerla. Esa no es tu sección, Belinda. Solo VIP. Pero Belinda siguió caminando. Algunas fuerzas son más fuertes que el protocolo. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Belinda tenía un don. No un don místico y mágico, sino uno aprendido. Su profesor de psicología lo había llamado empatía personificada. Podía regular su sistema nervioso de forma tan completa que afectaba a todos a su alrededor. Por eso, los niños afligidos se calmaban en su presencia. Por eso los adultos ansiosos se encontraban respirando más profundamente cuando ella estaba cerca. Lo había aprendido de su abuela, quien la crió después de la muerte de su padre. Hija mía, le decía su abuela. A veces lo mejor que puedes darle a alguien es tu calma. Sé él, piedra firme cuando su mundo se tambalea. Así que cuando Belinda se acercó a la mesa de David, no pensaba en límites ni en decoro ni en el hecho de que este hombre podía comprar y vender todo su vecindario. Estaba pensando en un bebé que sonaba como si se le rompiera el corazón. No tenían ni idea de que solo les quedaban 10 minutos antes de que todo cambiara. Señor, dijo Belinda en voz baja después de que Elsie se durmiera contra su pecho. Su hija está de luto. No solo llora. Está llamando.
David miró a esta joven que había hecho en minutos lo que él no había podido hacer en días. ¿Cómo lo sabes? El tono, el patrón, la forma en que responde a las voces de las mujeres, pero no a las de los hombres. Está buscando a alguien en concreto. Belinda acomodó a Elsie con delicadeza. Su madre. El rostro de David se contrajo. Murió hace un mes. Lo siento. Y Belinda lo dijo con la sinceridad que solo pueden sentir quienes lo han perdido todo. Lo he intentado todo, con todos los expertos, con todos los métodos. Has intentado todo lo que el dinero puede comprar, dijo Belinda con suavidad. Pero el dolor no se compra con dinero. Se manifiesta con presencia. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. El señor Stevens apareció en la mesa, con el rostro tenso por el disgusto profesional. Disculpe la interrupción, señor Whitaker. Belinda, regrese a su sección inmediatamente. Está ayudando, dijo David rápidamente. Se está extralimitando, replicó Stevens, sin siquiera mirar a Belinda. Tenemos normas. Sus normas eran dejar que mi bebé llorara durante 20 minutos, espetó David. Ella, señaló a Belinda, lo solucionó en 1. Stevens apretó la mandíbula. Sin embargo, existen canales adecuados. Elsie se removió en los brazos de Belinda, gimoteando. Sin pensarlo, Belinda comenzó a tararear de nuevo, meciéndose ligeramente. La bebé se calmó. David tomó una decisión que sorprendería a todos. Estás despedido, dijo Belinda, sintiendo un vuelco en el corazón. Por supuesto, se había extralimitado. Y ahora, no tú, aclaró David, mirando a Stevens. Él, cualquiera que valore los protocolos por encima de la compasión no pertenece a la hostelería. El restaurante quedó en silencio. Los camareros se quedaron paralizados. Los comensales miraban fijamente. David Whitaker poseía el 30% de la empresa matriz del restaurante. Su palabra era ley. Stevens palideció. Señor Whitaker, me voy ahora. Mientras Stevens se marchaba furioso, David se volvió hacia Belinda. Lo siento por él. Por favor, siéntese. Sosténgala todo el tiempo que quiera. En exactamente 17 minutos, sus vidas cambiarían para siempre. Belinda se sentó con cuidado, aún acunando a Elsie. A su alrededor, el restaurante recuperó lentamente su ritmo, aunque todos seguían mirando de reojo la inusual escena. Una joven camarera negra sentada con un multimillonario blanco sosteniendo a su bebé como si perteneciera allí. ¿Qué estabas tarareando?, preguntó David. Nunca he oído esa canción. En realidad no es una canción. Mi abuela solía tararearla cuando yo no podía dormir. Decía que era el sonido de la seguridad. Tu abuela suena sabia. Lo era. La voz de Belinda reflejaba un viejo dolor. Ella me crió después de que mi padre muriera. Mamá tenía 3 trabajos solo para mantenernos a flote. David observó a esta joven mujer que había aparecido como un ángel en su momento más oscuro. Dijiste que el duelo habla de presencia. ¿Qué significa eso? Belinda miró a Elsie, que dormía en paz. Significa estar presente, no arreglar, no explicar, simplemente estar ahí. Los bebés, sobre todo, no entienden la muerte, pero entienden la ausencia y entienden cuando alguien se queda. ¿Eres psicóloga infantil? Tengo un título en eso. No puedo pagarla. Maestría para obtener la licencia. Lo dijo con naturalidad, sin amargura. Pero eso es W. Cuando descubrieron algo que les heló la sangre, el teléfono de David vibró con una alerta de seguridad. Las imágenes de las cámaras de vigilancia del restaurante se estaban transmitiendo en directo en las redes sociales. Alguien había estado grabando toda la escena. El ataque de nervios de Elsie. La intervención de Belinda. El despido de Stevens.
El texto decía: un multimillonario no puede calmar a su propia hija. Una camarera negra lo consigue en segundos. Y luego despide al gerente por detenerla. El video ya tenía 100.000 visualizaciones y seguía subiendo. Oh, no, murmuró Belinda al ver la notificación. Debería irme. Esto se va a quedar grabado, dijo David con firmeza. Por favor. Pero Belinda ya veía el futuro, el video viral, las opiniones sobre raza y clase, el juicio que caería sobre ellos. Ella sería la negra mágica que los salvaría. Él sería el padre blanco rico e ingenuo. Internet los devoraría a ambos. No puedo, dijo ella. Con cuidado, devolviendo a Elsie a los brazos de David. La bebé inmediatamente empezó a llorar. Lo siento. Se levantó para irse, pero David hizo algo. Desesperado. Espera, te pagaré. Lo que quieras. Sé su niñera a tiempo completo. Belinda se quedó paralizada. A su alrededor, la gente. Obviamente estaba grabando, presintiendo el drama. Ni siquiera me conoces, dijo, en voz baja. Sé que hiciste en 30 segundos. Lo que yo no pude hacer en una semana. Sé que entiendes algo de mi hija. Que yo no. Sé que te necesita. Lo que no sabían era que este momento se estaba transmitiendo a millones de personas. El video alcanzó los 10 millones de reproducciones a medianoche. Belinda estaba sentada en su pequeño apartamento de Brooklyn, viendo cómo su teléfono explotaba, con notificaciones. Su rostro estaba por todas partes. Twitter, TikTok, Instagram, CNN. Los titulares iban de lo inspirador a lo indignante. Mary Poppins moderna. Camarera negra le enseña a un multimillonario cómo se hace. Video viral expone la crisis de atención al duelo. Entre los ricos. Gana 15 horas, pero tiene lo que el dinero no puede comprar. Su madre, Patricia, sentada a su lado en el sofá desgastado, leía los comentarios en voz alta. Con creciente ira. Escucha esto. Probablemente lo montó por dinero. Oh, esta es otra historia de sobreprotección. Cariño, quizás deberías haberte marchado. No, pude, mamá. Ese bebé la necesitaba. Sonó el teléfono. Número desconocido. Había estado recibiendo llamadas toda la noche. Reporteros, programas de entrevistas. Gente desconocida que había encontrado su número, pero algo la hizo contestar. Belinda, soy David Whittaker. Por favor, no cuelgue. Lo que pasó después. Todavía me da escalofríos. Señor Whittaker, no. Puedo. Elsie no ha parado de llorar desde que te fuiste. Ya son 4 horas. Sé que es tarde. Sé que esto no es apropiado. Pero estoy desesperada. ¿Podrías venir a ayudarla a dormir? Yo pago lo que sea. ¿Dónde vives? Las palabras salieron de la boca de Belinda antes de que pudiera detenerlas. Su madre la agarró del brazo. Belinda Rena Thompson, no vas a ir a la casa de un desconocido a medianoche. Mamá, escucha. Puso el teléfono en altavoz. Podían oír los llantos desesperados de Elsie de fondo. Ese tono particular de dolor que Belinda conocía demasiado bien. El rostro de Patricia se suavizó. Había oído ese llanto de Belinda después de la muerte de su padre. 60 Central Park West, dijo David. Enviaré un coche. Por favor, esperen. Necesito decirles algo crucial. Mientras Belinda recorría Manhattan en un Tesla que costaba más que sus préstamos estudiantiles, pensó en la última vez que la habían llamado para consolar a una niña afligida. Era la hija de su prima, después de que ésta muriera por complicaciones durante el parto en un hospital público con poco personal y mal equipado. El mismo hospital donde el padre de Belinda había muerto esperando un tratamiento que llegó demasiado tarde. Llevaba esas pérdidas en el cuerpo,
Por eso podía reconocer el dolor en los demás. El dolor reconoce el dolor. La pérdida reconoce la pérdida. El portero del edificio de David la miró con escepticismo hasta que el propio David bajó al vestíbulo. La pequeña Elsie lloraba en sus brazos. Se veía destrozado, con el pelo revuelto, la camisa por fuera, ese tipo de agotamiento del que el dinero suele proteger a la gente. Gracias por venir, dijo, y Belinda oyó verdadera desesperación, no la arrogancia de un multimillonario. El ático era exactamente lo que ella había esperado. Mármol y cristal. Y arte que parecía caro incluso para quienes no entendían de arte, pero también era inesperadamente humano. Juguetes de bebé esparcidos por todas partes. Fotos de Rachel en cada superficie. Un par de sus zapatos aún junto a la puerta. Como si pudiera regresar en cualquier momento. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. Belinda tomó a Elsie sin ceremonias, comenzando a tararear de inmediato. Pero, esta vez, hizo algo más. Caminó hacia la ventana con vista a Central Park y comenzó a balancearse con un patrón específico. Un movimiento en forma de 8 que su abuela le había enseñado. El mismo movimiento que las madres habían usado durante miles de años. Háblame de su madre, dijo Belinda en voz baja. David se sorprendió. Todos evitan hablar de Rachel. Ese es el problema. Él sí sabe que existió. Ella necesita saber que aún importa. Entonces, David habló de cómo Rachel no sabía cantar, pero cantaba de todos modos. De cómo bailaba en la cocina todas las mañanas. Hablaba mal, pero con alegría. Cómo le susurraba secretos a Elsie sobre todas las aventuras que tendrían. Mientras hablaba, Belinda tarareaba y se balanceaba. Y los llantos de Elsie se fueron apagando poco a poco. En 20 minutos, se quedó dormida. ¿Cómo? Susurró David. Ella necesitaba sentir la presencia de su madre. A través de tus recuerdos. Los bebés entienden. Las emociones incluso cuando no entienden. Las palabras. Cuando hablas de Rachel con amor en lugar de dolor, él sí lo siente. En realidad, déjame hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. David notó algo más. Belinda lloraba. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro mientras sostenía a Elsie. ¿Estás bien? Lo siento. Belinda se secó la cara con la mano libre. Es que habría dado cualquier cosa porque alguien hablara de mí. Padre así después de su muerte. Para mantenerlo presente en lugar de borrarlo. ¿Qué le pasó? Belinda dudó y luego se decidió por la verdad. Murió en una sala de espera. Un ataque al corazón. El hospital estaba saturado, con poco personal. Esperó 6 horas por ayuda que llegó demasiado tarde. Tenía 41 años. David sintió un cambio en su pecho. Esta mujer que había salvado a su hija cargaba con su propio dolor. Su propia pérdida. Que el dinero podría haber evitado. No tenían ni idea. Solo tenían 3 horas. Antes de que todo explotara. A las 3 de la mañana, el teléfono de Belinda empezó a sonar. Era su gerente del restaurante. Estás despedida, dijo, sin rodeos. El dueño no quiere la controversia. Demasiada atención. Belinda no se sorprendió. Así funcionaba. Te vuelves viral por contribuir a que te despidan por existir. Además, el gerente continuó. El señor Stevens te está demandando por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. Dice que lo montaste todo para que lo despidieran. El teléfono se le resbaló de la mano a Belinda. David lo atrapó. ¿Quién es?, preguntó. Tras una breve conversación que se fue acalorando, colgó. No te preocupes por nada de eso. Mis abogados se encargarán. Señor Whitaker, no puedo permitir que usted
Perdió su trabajo por ayudar a mi hija. Lo menos que puedo hacer es protegerlo de las consecuencias. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. A las 6 de la mañana, la historia había evolucionado en Internet. Alguien había desenterrado el pasado de Belinda, la muerte de su padre, su título en psicología, su trabajo voluntario en el campamento de duelo. Pero también habían encontrado algo más. Un trabajo que había escrito en la universidad sobre el racismo institucional en la atención médica, utilizando la muerte de su padre como caso de estudio. La narrativa se dividió. Algunos la llamaron heroína. Otros la acusaron de usar el dolor del bebé para hacer una declaración política sobre raza y clase. David leyó los comentarios con creciente ira. Esto es una locura. Ayudaste a un bebé que lloraba. ¿Cómo es eso? ¿Político? Todo es político cuando eres negro, dijo Belinda en voz baja. Mi existencia en tu mundo es política. Estaba recogiendo sus cosas para irse cuando Elsie despertó. El bebé miró a su alrededor, vio a Belinda y extendió la mano hacia ella con un sonido que no era exactamente un llanto, pero tampoco lo era del todo. Debería irme, dijo Belinda, mientras Elsie extendía la mano con más insistencia. Quédate, dijo David. No. Como niñera, no como ayuda. Como no sé, alguien más a quien él necesita, alguien de quien yo necesito aprender. No. ¿Entiendes lo que me pides? Sí. Me quedo, se convierte en una historia. Hombre blanco rico, mujer negra pobre, bebé sin madre. Nos convertimos en símbolos en lugar de personas. Entonces seamos personas normales, dijo David con desesperación. 3 personas intentando sobrellevar la pérdida. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. El teléfono de David se iluminó con una alerta de Google. Alguien había filtrado las imágenes de seguridad del hospital donde murió Rachel. La hora mostraba algo horrible. Rachel había ingresado al mismo tiempo que otros 3 pacientes. La atendieron la última en la clasificación a pesar de su estado crítico. Los otros pacientes fueron atendidos primero. Todos eran blancos. Rachel era coreano-americana. David se quedó mirando la pantalla. Esto no puede ser cierto. Belinda miró las imágenes, reconociendo el patrón que había visto demasiadas veces. Señor Whitaker, su esposa podría haber experimentado lo mismo que mi padre. Prejuicios médicos. No siempre son conscientes, pero a menudo son mortales. David se dejó caer en una silla. Elsie seguía intentando alcanzar a Belinda. Dijeron que no podían hacer nada. Que sucedió demasiado rápido. Tal vez. O tal vez se hicieron suposiciones. Tal vez alguien decidió que ella era de menor prioridad. Tal vez. Basta. La voz de David era cortante, luego más suave. Lo siento, yo simplemente no puedo procesar esto ahora mismo. En exactamente 17 minutos, sus vidas convergerían. De una manera que ninguno de los dos esperaba. Belinda tomó una decisión. Se sentó frente a David, aún sosteniendo a Elsie, que se había aferrado a su camisa. Mi padre murió porque parecía alguien que podía esperar. Tu esposa podría haber muerto. Por razones similares. Ambos estamos aquí. Porque el sistema le falló a la gente que amamos. Esa bebé miró a Elsie. Necesita gente que entienda que la pérdida no es solo personal. Es sistémica. Es más grande que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la verdad. La criamos para que entienda que la muerte de su madre no fue solo una tragedia. Fue evitable. Le enseñamos que el dolor puede convertirse en propósito. David miró a esta joven, que había entrado en su vida hacía 12 horas y reorganizó todo lo que creía saber. Sigues diciendo nosotros, observó. No debería. Lo siento. No.
Quiero decir, tienes razón. Nosotros si estás dispuesta. Lo que sucedió después lo cambió todo. La noticia se difundió a nivel nacional a la mañana siguiente. No solo sobre Belinda y la bebé, sino sobre la muerte de Rachel, sobre patrones de discriminación médica, sobre dos familias destruidas por una pérdida evitable. David hizo algo sin precedentes. Ofreció una rueda de prensa con Belinda a su lado y Elsie en brazos. Esta mujer, dijo señalando a Belinda, perdió a su padre por negligencia médica. Yo perdí a mi esposa por el mismo sistema. Nuestra hija, dijo, nuestra provocación deliberada de titulares, crecerá, sabiendo que la muerte de su madre exige justicia, no solo dolor. Anunció la creación de la Fundación Rachel Whitaker para la equidad médica, con Belinda como codirectora. La mitad de su fortuna, $4.000 millones, se destinaría a reformar la atención de emergencias en comunidades desatendidas. Los reporteros gritaban preguntas, pero una captó la atención. ¿Están juntos? ¿Es algún tipo de acuerdo? Belinda tomó el micrófono. Somos dos personas, unidas por la pérdida que elegimos. Crear algo a partir de ella. Llámenlo como les resulte más cómodo. Nosotros lo llamamos familia. No se imaginaban lo que sucedería durante el año siguiente. Belinda se mudó al ático, no como niñera, ni empleada, sino como tutora de Elsie y compañera de David en la crianza. No era una relación romántica, sino algo más profundo. Estaban unidos por el trauma en el sentido más estricto. Dos personas que comprendían que el amor no siempre se trata de romance. A veces, se trata de estar presente para el trabajo de vivir. Ella terminó su posgrado, pagado por la fundación, pero ganado por su propio talento. Desarrolló un programa llamado Alfabetización en Duelo que enseñaba a los trabajadores de la salud a reconocer y responder a las diferentes expresiones culturales de la pérdida. David aprendió a consolar a Elsie cuando lloraba, al son de la canción de la abuela de Umind, a pronunciar el nombre de Rachel con alegría en lugar de dolor. También aprendió sobre el mundo del que provenía Belinda. Asistir a la iglesia bautista en Brooklyn, cenar con su madre, Patricia, comprender que los macarrones con queso podían ser una verdura si uno lo deseaba con suficiente fuerza. Pero el momento más hermoso llegó en el aniversario de la muerte de Rachel. Estuvieron bajo la lluvia junto a la tumba de Rachel. David, Belinda y Elsie, ahora de casi 2 años. Elsie caminaba, hablaba con frases de 2 palabras, una mezcla perfecta de los rasgos de sus padres, con los ojos de Rachel y la barbilla obstinada de David. Mamá, dijo Elsie, señalando la lápida. Le enseñaron esa palabra, le mostraron fotos, mantuvieron a Rachel presente. Sí, cariño. Mamá Rachel, dijo Belinda, y se arrodilló. Y yo soy mamá Binda, interrumpió Elsie, abrazando a Belinda. David y Belinda se miraron por encima de la cabeza de Elsie. Nunca le habían enseñado a decir eso. ¿Está bien?, preguntó David en voz baja. Belinda pensó en su padre, en Rachel, en todas las pérdidas que la habían llevado a ese momento. Sí, está bien. En realidad, déjenme contarles cómo termina esta historia. 5 años después, Belinda compareció ante el Congreso para testificar sobre discriminación en la atención médica. Elsie, ahora de 6 años, estaba sentada en la galería con David, con una camiseta que decía, «Mi mamá estaría orgullosa», con fotos de Rachel y Belinda. «Estoy aquí», dijo Belinda al micrófono, «porque el llanto de un bebé en un restaurante cambió mi vida. Pero en realidad, estoy aquí porque ese llanto reconoció el mío. El dolor nos unió. El propósito nos mantiene aquí». La fundación ya había construido 12 centros de atención de urgencias en comunidades desatendidas. El protocolo Belinda, una respuesta rápida para todos los pacientes, independientemente de su estado percibido,
había sido adoptado por 40 hospitales. Esa noche, de vuelta en su apartamento, se habían mudado a una casa de ladrillo en Brooklyn, más cerca de la madre de Belinda. David hizo la pregunta que había estado guardando durante años. ¿Te arrepientes alguna vez de haberte acercado a nuestra mesa esa noche? Belinda miró a Elsie haciendo la tarea. Miró las fotos de Rachel que aún estaban a la vista. Miró la vida que habían construido a partir de la pérdida. Eso no era simplemente acercarse. Eso era sentir el llamado. Mi abuela diría que eran los ancestros asegurándose de que Elsie tuviera lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Alguien que sabía que el amor no siempre se ve como lo que esperamos. A veces se ve como una camarera negra sosteniendo a un bebé blanco, mientras le enseña a un multimillonario que el dinero no compra regalos. A veces se ve como una familia elegida. A veces se ve así. David sonrió. Nunca serían pareja romántica, a pesar de lo que Internet especulaba constantemente. Eran algo más. Padres compartidos. Compartiendo el dolor. Construyendo juntos algo nuevo. Elsie tenía dos madres. Una que le dio la vida, otra que le dio sentido. La última escena con la que los dejo es esta. La graduación de Elsie de la preparatoria, 12 años después de aquella noche en el restaurante. Es la mejor alumna de su generación. Se dirige a la Facultad de Medicina, decidida para ser la doctora que su madre necesitaba, la que el padre de Belinda necesitaba. En su discurso, dice, nací en la pérdida. Mi madre, Rachel, murió antes de que pudiera conocerla. Pero me criaron con amor. Mi padre, que aprendió que la fortaleza reside en pedir ayuda. Mi mamá, Binda, que me enseñó que la familia no se trata de parecerse de piel o compartir sangre. Se trata de quien aparece cuando lloras en un restaurante. Se trata de quien se queda. Miró directamente a Belinda, entre el público. Podrías haber pasado de largo junto a nuestra mesa. Esa noche, la mayoría lo habría hecho, pero oíste algo en mi llanto que resonó con algo en tu corazón. Eso es lo que quiero ser. Alguien que reconoce el dolor y se acerca a él. No que se aleje de él. El público estalló en aplausos. Pero Elsie no había terminado. Mi madre, Rachel, murió porque alguien decidió que podía esperar. El padre de Belinda murió de la misma manera. Miles mueren cada año de la misma manera. No seré la doctora que permita que eso suceda. Seré quien vea a todos, quien escuche cada llanto, quien sepa que cada vida es urgente. Mientras bajaba del escenario para abrazar a sus dos padres, el padre multimillonario que había aprendido humildad y la ex camarera que le enseñó la gracia, el círculo se sintió completo. Hoy, la Fundación Rachel y Belinda Whitaker opera en 50 ciudades. El video viral de aquella noche en el restaurante se muestra en las facultades de medicina como parte de la capacitación sobre prejuicios inconscientes y reconocimiento del duelo. Belinda Thompson Whitaker, nombre que añadió legalmente por Elsie, dirige la fundación a tiempo completo. Ella y David siguen siendo padres separados poco convencionales y mejores amigos, demostrando que el amor adopta muchas formas. Patricia, la madre de Belinda, vive en el apartamento Brownstone Garden. Ella recoge a Elsie del colegio, le prepara macarrones con queso, sí, como si fuera una verdura, y le cuenta historias sobre la abuela que tarareaba la canción que lo empezó todo. David se volvió a casar con una pediatra coreano-americana que comprendió a su singular familia. Ella se convirtió en una segunda madre para Elsie, quien bromea diciendo que coleccionaba padres como cartas Pokémon. Pero el legado más importante es este. En las salas de urgencias de todo el país hay un nuevo protocolo.
Cuando llega un paciente, sin importar su aspecto o las suposiciones que se puedan hacer, alguien pregunta, ¿es urgente para alguien que te quiere? La respuesta siempre es sí, porque Belinda tenía razón aquella noche en el restaurante. El duelo no se trata de dinero. Se trata de presencia. Y la presencia, resulta, puede salvar vidas. El video sigue circulando con un nuevo texto. La noche en que una camarera le enseñó a un multimillonario que algunas cosas no se pueden comprar. Solo reconocer. Algunas conexiones no se pueden forzar, solo permitir. Algunas familias no se pueden planear, solo descubrir. Y abajo, en comentarios que aún se acumulan a diario, miles comparten sus propias historias de gracia inesperada, de extraños que se convirtieron en familia, de momentos en que alguien escuchó su llanto y se acercó, en lugar de alejarse, porque eso fue lo que hizo Belinda esa noche. Se acercó al llanto, y al hacerlo, cambió no solo 3 vidas, sino miles que aprendieron de su ejemplo, que a veces lo más poderoso que puedes hacer es estar presente, tararear una canción de la abuela y quedarte en memoria de todas las Rachel y de todos los padres que no recibieron atención a tiempo, en honor de todas las Belinda que se presentan. De todos modos, con la esperanza de que la generación de Elsie construya un mundo donde el llanto de nadie quede sin ser escuchado, el dolor de nadie se considere menos urgente y todos tengan la oportunidad de ser abrazados cuando más lo necesiten. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, compártela y suscríbete.